En esta primera parte de la capacitación vamos a hacer un breve recorrido sobre generalidades del nuevo virus SARS-CoV-2, tales como su origen, forma de transmisión y grupos más vulnerables a los cuales afecta. Estos conocimientos nos ayudarán a comprender el uso de las medidas de prevención básicas para impedir la transmisión del virus en la comunidad y en nuestro lugar de trabajo, y de esa forma practicarlas responsablemente. También a través de los datos propios analizados en la provincia de La Pampa, conocer el perfil de la enfermedad en la población y la priorización de los grupos de mayor riesgo de enfermar gravemente, como lo son las personas mayores de 60 años, en ámbitos como las residencias de corta y larga estancia, trabajando sobre protocolos actualizados y teniendo en cuenta nuevas estrategias de prevención como la vacuna para poder poner especial cuidado en su atención. ¿Qué es un coronavirus? La historia de los coronavirus como patógenos en humanos se remonta a mediados de los años 60, cuando se aislaron por primera vez a partir de muestras obtenidas del tracto respiratorio de adultos con síntomas de resfrío común. Estos virus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfrío hasta enfermedades más graves. Actualmente se conocen 7 tipos de coronavirus que infectan a humanos. 4 de ellos son muy comunes y algunos están presentes en el resfrío, por lo que se estima que en una proporción muy alta de la población se ha desarrollado defensa frente a ellos, estando mayoritariamente inmunizados. Además de estos 4 coronavirus, han aparecido de forma más reciente otros 2 que producen enfermedades graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio, el MERS, y el síndrome respiratorio agudo severo, el SRAS. Y por último, el de más reciente aparición, el SARS-CoV-2, que como todos sabemos, en diciembre de 2019 fue reportada su aparición en Wuhan, China. ¿Qué es la COVID-19? La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Al tratarse de un nuevo virus, las personas son totalmente susceptibles a padecer la enfermedad que produce por no contar con memoria inmune capaz de combatirlo. Por eso actualmente la COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo. Con más de 113 millones de casos confirmados de la enfermedad COVID-19 en 167 países y más de 2 millones de muertos hasta el 28 de febrero de 2021, según OMS, se ha convertido en una pandemia sin precedentes. ¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19? Los síntomas más habituales de la COVID-19 son la fiebre, la tos seca y el cansancio, dolores y molestias, la congestión nasal, el dolor de cabeza, la conjuntivitis, el dolor de garganta, la diarrea, la pérdida del gusto o del olfato, las erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos o los pies. Estos síntomas comienzan gradualmente. Algunas de las personas infectadas solo presentan síntomas muy leves. Es importante estar atentos en su detección, ya que su presencia nos permite detectar casos sospechosos de COVID-19 y comenzar así con acciones de diagnóstico de laboratorio y control de la transmisión de la enfermedad, anticipándonos a la aparición de brotes epidémicos. La mayoría de las personas, alrededor de un 80%, o sea, 80 de cada 100, que tengan coronavirus, van a transitarlo de manera leve o moderada. Aproximadamente el 14 o 15%, o sea, 15 de cada 100, pueden tener alguna situación de mayor relevancia, como por ejemplo presentar una neumonía.
y el 5% restante puede llegar a padecer una situación crítica, inclusive fallecer. Además, se debe tener en cuenta los efectos post-COVID. Aún después de 6 meses de haber tenido la enfermedad, los principales problemas que se han identificado son fatiga y debilidad muscular, dificultad para dormir, ansiedad, depresión, dificultad respiratoria. En los pacientes que estuvieron más graves puede haber alteraciones de la función pulmonar, las cuales tienen que ser evaluadas en el tiempo. ¿Cuánto tiempo tarda en incubarse esta enfermedad? El periodo de incubación es el periodo de tiempo entre que el virus entra al cuerpo y lo infecta y se manifiestan los primeros síntomas. Para el SARS-CoV-2, dicho periodo oscila entre 1 a 14 días. A partir del conocimiento de su periodo de incubación, es que se toman 14 días para implementar medidas de prevención de la transmisión de este virus, como por ejemplo, el tiempo de aislamiento de contactos estrechos. ¿Cómo se transmite la COVID-19? Antes de trabajar sobre las medidas de prevención, debemos conocer cómo se transmite este virus que produce la COVID-19. Esta es una enfermedad que afecta al sistema respiratorio y se propaga entre las personas principalmente cuando una de ellas se encuentra infectada y entra en contacto cercano con otra persona que está sana. El virus se puede propagar a través de pequeñas partículas líquidas expulsadas por una persona infectada a través de la boca o la nariz, al toser, estornudar, hablar, cantar o resoplar. Estas partículas líquidas tienen diferentes tamaños, desde las más grandes, denominadas gotitas respiratorias, hasta las más pequeñas, llamadas aerosoles. Los diferentes tamaños dan lugar a gotitas de distinto peso. Por lo tanto, las gotitas respiratorias más pesadas van a volar una distancia menor que las más livianas, que se llaman aerosoles, dando lugar a dos formas distintas de transmisión. Una es por contacto directo, cuando las personas están a una distancia menor de 1,5 metros, y la otra es la transmisión aérea. El virus también se puede propagar cuando las personas infectadas estornudan o tosen sobre superficies u objetos tales como mesas, picaportes o pasamanos, o tocan esas superficies. Otras personas se pueden infectar al tocar estas superficies contaminadas y luego tocarse los ojos, la nariz o la boca sin antes haberse lavado las manos. Esto da lugar a dos medidas de prevención sumamente importantes y básicas. El uso del tapaboca nariz en forma correcta y sostener la distancia social mayor de 1,5 metros. A partir del conocimiento de las formas de contagio, toda situación que suponga estrecha proximidad entre personas durante mucho tiempo incrementa el riesgo de transmisión. Los lugares interiores, especialmente aquellos cuya ventilación es deficiente o nula, tienen mayores riesgos que los espacios al aire libre. El contagio sucede con mayor probabilidad si las personas están en contacto directo o cercano, a menos de 1,5 metros de distancia, con otra persona infectada y sobre todo en entornos específicos, como espacios interiores, concurridos y mal ventilados, en los que las personas infectadas pasan mucho tiempo con otras personas sanas, como por ejemplo restaurantes, prácticas de coro, clases de gimnasia, clubes nocturnos, oficinas, lugares de culto.
La transmisión, entonces, se puede producir más fácilmente en lugares concurridos con mucha gente alrededor, durante situaciones de contacto cercano y en particular cuando las personas conversan muy próximas entre sí, en espacios cerrados con ventilación deficiente. El riesgo de propagación de la COVID-19 es aún mayor en lugares en los que estas tres situaciones se superponen. Si bien todos estamos en riesgo de contraer la COVID-19, las personas mayores tienen mayor probabilidad de enfermar gravemente si se infectan, especialmente los mayores de 60 años. El riesgo de enfermarse gravemente a causa de la COVID aumenta con la edad y los adultos mayores son quienes corren mayor riesgo. Enfermarse gravemente significa que una persona con COVID-19 podría necesitar hospitalización, cuidados intensivos o asistencia mecánica que las ayude a respirar o incluso podría morir. En esta diapositiva, en la cual analizamos los datos de la ocurrencia de los casos en la provincia de La Pampa, podemos ver, por un lado, en el gráfico de la izquierda y arriba, una pirámide de población donde mostramos cómo se distribuyen los casos por grupos de edad y por sexo en nuestra provincia. Como decíamos, todos tenemos la misma posibilidad de enfermarnos y de hecho los que más se enferman son las personas jóvenes, las que van entre los 20 a casi 50 años. Pero vemos en el gráfico de la derecha y abajo que el impacto en la población se da principalmente en los grupos de edad de mayores edades, como se puede ver a través de las tasas de incidencia por grupo de edad. Ciertas enfermedades pueden aumentar el nivel de riesgo de enfermar gravemente, como por ejemplo las comorbilidades o enfermedades subyacentes, e inclusive también aumentan el riesgo de fallecer. Esto es lo que vemos en este gráfico, el que se presenta a la izquierda de la presentación, donde vemos las comorbilidades que han presentado los fallecidos por COVID-19 en la provincia de La Pampa. Preponderantemente, las comorbilidades que se han visto en estas personas son hipertensión arterial, diabetes y obesidad, siendo hoy por hoy uno de los grupos elegidos para priorizar en la vacunación. Por otro lado, vemos cómo afecta las muertes, el fallecimiento, afecta a los distintos grupos de edad. En el gráfico de la derecha, en la columna de fallecidos, vemos que el 80% de los fallecidos se produjeron a edades mayores de 60 años, siendo el grupo más afectado el de mayores de 80. La edad media de fallecimientos es de casi 75 años y el 60% de los fallecidos ocurrió en el sexo masculino. Por último, y para terminar, podemos decir que dada su naturaleza congregada y a las características de los residentes a los que se atiende, las poblaciones de instituciones como las de larga estadía corren un alto riesgo de verse afectadas por patógenos respiratorios como COVID y otros patógenos que también pueden llegar a producir brotes. Un programa de prevención y control de infecciones es fundamental entonces para proteger tanto a los residentes como al personal que allí desempeña sus tareas.
Es de suma importancia que estas instituciones permanezcan atentas a la aparición de casos de COVID-19 entre los residentes y el personal para prevenir la propagación y protegerlos de infecciones graves, hospitalizaciones y muerte, y adelantarnos a la aparición de brotes. Todas las instalaciones, entonces, para cumplir con este objetivo, deben hacer hincapié en las recomendaciones actuales de prevención y control de infecciones que se presentan en el protocolo para residencias de larga estadía que estamos compartiendo con ustedes, en el cual están incluidas las medidas universales de control de fuentes de infección, la regulación de visitantes, la evaluación del estado de salud diario de residentes y el personal, y también incluye la notificación inmediata al referente sanitario local sobre cualquiera de las siguientes situaciones: que un residente o personal sea sospechoso o confirmado de COVID, que un residente tenga una infección respiratoria severa y haya resultado hospitalizado o fallecido, o bien que por lo menos 3 residentes o personal presenten síntomas respiratorios de reciente aparición con un lapso de 72 horas de diferencia entre ellos. Estas 3 situaciones deberían impulsar una mayor investigación y pruebas para este virus que causa la COVID y así anticiparnos a la aparición de brotes.